Y bien, estamos entonces para hablar de la crisis generada por el otorgamiento o no de voto de confianza al gabinete de Ana Jara, con Javier Bedoya, que es congresista del PPC, Mesías Guevara, que es secretario general de Acción Popular y congresista por Acción Popular, secretario general, ¿no? Ya no. Miembro del comité político. Bueno, veo que hacen elecciones y cambios en Acción Popular, es un partido que existe desde el punto de vista institucional. Y tú lo conoces bien, Javier. Bueno, sí, pero y con Fuerza Popular, con Marta Chávez de Fuerza Popular. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Quizás con Marta podamos comenzar preguntándote cuál es la situación actual. Primero, mañana el gabinete se va a presentar o no se va a presentar a las 9 de la mañana. En principio no, porque ya se presentó y el gabinete normalmente no está presente cuando se realiza la votación. Incluso ayer o hoy día, porque hemos terminado a las 3 de la mañana y cuarto, previo a la votación se retiró el gabinete, ¿no? Entonces no está presente en la votación el gabinete y eso mismo debe pasar, ¿no? A menos que se presenten para resolver alguna de estas cosas que deben haber ya notado, que son las que han causado esta abstención, que como bien ha dicho Keiko, es la presencia del ministro tan cuestionado como el ministro de Energía y Minas, el hecho de que la huelga médica no se resuelva pasados 100 días y que la señora ministra de Salud diga que para hablar con los médicos tienen que levantar la huelga, ¿no? El hecho de que tampoco se solucione ni se haya dicho nada respecto del tema de las AFPs de los independientes, y que el día de ayer, Jaime, después de esa maratónica intervención de los congresistas, los ministros no han respondido nada. Yo he hecho dos acusaciones muy serias en relación a, una sí que contestaron en el sentido de que iban a evaluar la candidatura del señor García Sayán, pero sobre el tema de la corrupción que existe en los, por lo menos aparente en los documentos en el Ministerio de Educación, ¿no? Por millones. No fue ni siquiera mencionada ni respondida. En el Ministerio de Educación ha habido, ayer mismo he señalado, porque me llegó una denuncia, los famosos módulos, 1.500 módulos que anunció la ministra ayer, ya han sido otorgados el 13 de agosto en base a unas especificaciones técnicas que se publicaron en mayo, y que el mismo día de la adjudicación, la apertura de sobres, se cambiaron de poliestireno, que pedían como uno de los elementos, lo cambiaron a poliuretano. Y maravilla, una empresa había ofrecido el poliuretano, le dieron le adjudicaron, y a la otra que había ofrecido según las bases, y las cambiaron por un memorándum sujetándose en Wikipedia. Ojo, por favor. Y entonces eso por 95 millones. Entonces, ¿qué más estará pasando? Y el anunciado paquete de 5.500 millones de soles para refaccionar 275 colegios a razón de 20 millones por cada colegio, para mantenimiento y refacción. ¿De qué estamos hablando? Ahora, esta es una situación, este voto de investidura, originado no en una crisis política general, que se hubiese presentado y que había que resolverla con un cambio de gabinete, sino en la necesidad de cambiar al presidente del Consejo de Ministros por razones específicas, por lo que ya conocemos. Como hubo que cambiarlo a él, entonces hay que pasar por la formalidad del voto de investidura. Y al pasar por esa formalidad se genera en realidad ya una crisis mayor. Pero entonces en el fondo no hay una crisis política profunda, se está creando más bien que justifique el cambio de gabinete. No sé, ¿qué opina Javier sobre esto? Formalmente sí, porque se trata de un nuevo presidente. Formalmente sí, claro. ¿Verdad? Y es el presidente del Consejo de Ministros quien, en teoría y de acuerdo a la Constitución, propone a los integrantes del gabinete ante el presidente de la República. En este caso no ha sucedido así, obviamente. El cambio ha sido del presidente del Consejo de Ministros, el señor Cornejo, reemplazado por la señora Ana Jara. Entonces había que hacer el trámite Había que hacer el trámite y entonces ha sido buen momento para hacer un balance,
porque ya que el gabinete que viene es el mismo que ha estado en funciones en los meses previos, pero en muy pocos meses previos. En realidad es un gabinete que ha cambiado su presidente, su premier, pero es un gabinete nuevo en realidad, relativamente hablando. Pero hay carteras que vienen teniendo el mismo titular hace muchos años. Bueno, y lo que se ha hecho entonces eso puede ser bueno desde cierto punto de vista. Sin duda, porque da estabilidad. Claro. Y tanto mejor si es eficiente, ¿verdad? Claro. Pero, dadas las circunstancias que vive el país, ha sido un buen momento para hacer un balance de los 3 años y pico que lleva acá en funciones este gobierno. Y evidentemente, desde el punto de vista económico, es donde se acusan deficiencias notables, que nos está llevando a una crisis, que nos está llevando a tener un crecimiento de 0.3% en el último mes, y no, como ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros en su discurso ayer, que vamos a reimpulsar las cosas a los efectos de seguir liderando el crecimiento en América Latina. Falso, estamos en el 7º lugar. Sí, pues. Y ayer se le dijo claramente. Sí, ahí se entonces, entonces, que no nos vengan con triunfalismos, que no nos vengan sin reconocer faltas, que no nos vengan con esas actitudes de soberbia. Cuando hay que hacer un balance. Otras bancadas han puesto el énfasis en otras materias, cada uno expondrá su punto de vista. Una interrupción, estamos conectados, conectados con Angélica Valdés, que está en el debate entre los candidatos municipales a Lima. A ver si, Angélica, ¿qué tal? Cornejo, candidato del Partido ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Viene desarrollando esta segunda etapa ya referente al desarrollo económico. El candidato del Partido Aprista, Enrique Cornejo, está haciendo uso de sus 2 minutos 30 segundos a dar sus propuestas puntuales respecto a este tema que por lo menos el Colegio de Periodistas ha denominado central para el desarrollo de la actividad en la Municipalidad de Lima. Escuchemos parte de lo que tiene que decir el candidato aprista. Que no solamente solucionen el problema en los próximos 4 años de la gestión municipal, sino que cada acción que hagamos tenga un impacto en los próximos 50. El próximo alcalde de Lima va a gerenciar 7 megaobras en la ciudad simultáneamente, todas son viales. Si no saben gerenciarlas, todo va a ser un caos. Y esa gerencia significa además interferencias, expropiaciones, conversación con vecinos y con otros alcaldes. Con mi experiencia en el Ministerio de Transportes, ofrezco hacer eso de una manera eficiente y ordenada. En los primeros 2 años adelantaré obras y lograré que podamos transitar desde Ancón hasta Javich en 35 minutos en hora punta. Y podamos también adelantar las obras de la autopista Ramiro Prealé ampliada hasta el puente Santa Clara. Ofrezco con este trabajo coordinado y con esta experiencia que todos ahorremos 2 horas de nuestro día para que podamos trabajar más y también para que podamos estar más con nuestra familia, para que podamos estar más con nuestros hijos. Y el emprendimiento, señor moderador, el emprendimiento en esta megaciudad se tiene que lograr con orden y con promoción de la inversión. Ofrezco trabajar, como está en nuestro plan, con una ciudad inteligente, que utilice las tecnologías de la información y la comunicación para que no haya esa tramitología que ya nos tiene cansados. Hay que usar lo que ya existe, tecnologías que hay que sumar. De los candidatos, entonces nosotros podemos comentarles que hasta el momento lo que se ha señalado insistentemente o de forma indirecta es también la alusión a respuestas y cómo evitar la corrupción en la municipalidad respecto a la reciente denuncia Jóvenes, tenemos que se ha dado en el discurso de la jornada por el tema de la caja municipal. Nosotros vamos a permanecer en este debate, por supuesto, en este momento cualquier novedad. Generar su propio empleo. Ese es el sueño que tengo en esta Lima parece que merecemos. Cornejo se ganó porque ha salido en la hora N. Pura casualidad. Esto no ha sido coordinado, por si acaso. ¿Cuáles son los, qué posibilidades hay realmente de que sí se le otorgue el voto de confianza? ¿Qué gestos tendría que hacer? ¿Qué medidas tendría que anunciar Ana Jara para que reciba el voto de confianza, para que algunas bancadas puedan cambiar la orientación de su voto? Porque hasta ahora
entiendo no se ha comunicado con ninguna bancada, ¿no es cierto? Sí, todavía no hay ningún gesto, ninguna señal, y no sabemos si mañana va a ir o no va a ir al Congreso, pero ¿qué tendría que decir? ¿Qué tendría Mesías? ¿Cuál es su...? Bueno, en primer lugar, Jaime, es bueno precisar de que este tema del gabinete del voto de confianza no pasa por personas, es decir, no pasa por cambiar una ficha cuando en el fondo sigue la misma percepción. Una de las percepciones que ocurre en este gobierno, que lamentablemente no se ha tenido la capacidad de deslindar públicamente y de aclarar esta situación, es ese binomio que existe como gobierno. Incluso a la majestad del presidente se le ha disminuido en cuanto a su importancia y a su nivel, a tal punto que se dice que dentro del gobierno prácticamente los que estarían gobernando sería el señor Castilla y la señora Nadine. Y por otro lado, dentro del gobierno existe una prácticamente sospecha de actos de corrupción muy grandes. Nosotros ayer precisábamos, por ejemplo, el tema relacionado que con la venta de Bambas ha sido aproximadamente 7.800 millones de dólares. Yo le hice la pregunta al ministro Castilla ayer, pero respondió muy tímidamente cuando se le preguntaba ese dinero del impuesto a la renta generada por esta operación financiera de Bambas, de Glencore hacia las empresas chinas, según él habría generado aproximadamente 1.000 millones de soles, cuando nosotros sabemos que lo que había invertido Glencore en este proyecto era 500 millones de dólares y la venta se habría efectuado en 7.800 millones de dólares. Entonces la diferencia no es pues lo que hemos recibido por ese impuesto. Y toda vez, Jaime, que es bueno que se sepa que esta tributación de esta operación financiera se pudo haberse llevado bajo dos principios: el principio de la fuente y el principio de la residencia, y lamentablemente aquí al parecer se habría llevado bajo el principio de la residencia. Y otro tema que también... Pero esos son temas puntuales, digamos, que pueden ser objeto de un llamado al ministro de Economía, pero eso no tiene nada que ver pues con la salida de un gabinete, con el voto de confianza a un gabinete o no. Lo que pasa, la pregunta es qué señales tendría que dar el gobierno para que el voto de confianza prospere. Digamos, porque ustedes son los que exigen más cosas, pero veo que no todos exigen eso. Es decir, ¿cuál sería el mínimo de exigencia? Ustedes piden que se vayan 3 ministros, se resuelva... Los ministros se ha comentado el que sí debería haberse ido antes de que entre la señora Ana Jara como presidenta del Consejo de Ministros, es el ministro de Energía y Minas, ¿no? Que inclusive ya estaba cuestionado por algunas incompatibilidades de su gestión y en ese tema hay consenso, porque en realidad lo que se conoce de estos Cornejo Leaks, lo que hay es digamos una consulta con una empresa. Pero ahí vamos a eso. Lo que él digamos, ha respondido, que es normal consultar con las empresas cuando se está haciendo un reglamento, y me parece perfectamente normal. Jaime, ¿dónde está el pecado exacto de...? Jaime, eso es una cosa posterior que lo hemos conocido por los Conejos Leaks, pero antes ya había autorizaciones que se han dado a empresas que el señor ministro de Energía ya había asesorado antes. Entonces, ahí hay una suerte de conflicto de intereses. Luego, con los Cornejo Leaks hemos sabido apenas una pequeñísima parte, y en esa pequeñísima parte aparece esta reunión que señalas, Jaime, pero que lo hemos conocido por los Conejos Leaks, no lo hemos conocido por la transparencia que debe rodear a una gestión de intereses. Yo estoy absolutamente, y siempre lo he cumplido así, cuando y creo que acá mis colegas parlamentarios también, cuando se va a tomar una decisión, es necesario escuchar a las partes concernidas. Sí, pero con transparencia sobre la mesa. Yo no puedo escuchar a una y no escuchar a la otra. Pues me imagino que él dice que ha escuchado no sé cuántas empresas. Eso es lo que explicó el otro día. Pero, digamos, todas las fuerzas han exigido, todas las bancadas, o la mayor parte ha exigido la salida de Mayorga. ¿Eso es un consenso o no? No, Jaime. Cada bancada ha hecho énfasis en determinadas materias. Hay algunos puntos de coincidencia, pero no todos. En lo que sí creo que hay una coincidencia ha sido al haber expresado muy claramente la profunda preocupación que tenemos frente a la situación económica del país, la ausencia de políticas oportunas, adoptadas oportunamente, y que lo que se quiere es un liderazgo. Estamos con 0.3 de crecimiento. Ese supone el pedido de la salida de Castilla. Por lo menos
es uno de los planteamientos que nosotros hemos hecho, no el cambio de políticas económicas, pero sí el refresco, ¿verdad?, en la titularidad del cargo o del ministerio. Nos da la impresión que el ministro ha tenido una muy eficiente labor los primeros años, pero que ya se agotó, ya no tiene nada nuevo, distinto que dar, que es una persona que actúa por reacción cuando la ola ya le reventó. Tenemos países vecinos como Colombia, que sigue creciendo por encima del 6%, porque adoptó las medidas correctivas en enero. Nosotros ya ha hecho reformas desde antes, incluyendo, por ejemplo, la reforma laboral, que acá es tabú. Ese es otro de los puntos. Todos hablan de inclusive los proyectos del gobierno, de los sobrecostos laborales. ¿Y qué medidas concretas se están adoptando en torno a esas materias? No se tocó en el... No se ha tocado. No se ha tocado cómo todo esto viene afectando el sector pesquero. Nos hablan mucho de la minería, pero ¿y qué hay del petróleo, del cual somos cada vez más dependientes? ¿Qué hay de las otras fuentes de energía, como puede ser la electricidad? Bueno, a eso se refería pues el reglamento de hidrocarburos que está elaborando el ministro, para simplificar el tema. Pero es que más que simplificar, Jaime, para que pueda haber inversión, porque es darle la inversión está paralizada porque a diferencia de tramitocracia. No solamente la tramitocracia, sino que a diferencia de Colombia y Ecuador, países que oportunamente y hace muchos años flexibilizaron mucho su legislación, acá seguimos con legislación imperante hace muchísimos años que no da buenos resultados. Pero por eso, cada bancada en realidad tiene un punto de vista distinto y exige cosas diferentes. Entonces, para el gobierno es muy, me imagino yo que, claro, en realidad el gobierno tendría que lograr el entendimiento de una o dos bancadas más, nada más. No tiene que, digamos, a llegar a un acuerdo con todas. Sería muy difícil. No sé, ¿cómo ven ustedes que va a ocurrir eso? Es decir, ¿hay alguna bancada que va a cambiar? Por ejemplo, ¿el PPC va a cambiar su votación o no? ¿Qué ha cambiado de las 3 de la madrugada a este momento? Nada. O sea que se mantiene yo lo que supuse, Jaime, es que me pareció acertada cuando la presidenta suspende a las 3 y pico de la madrugada la sesión, sin precisar para cuándo iban a citar. Ya estamos citados para mañana a las 9 de la mañana, porque supuse que en este día los ministros iban a estar activos, viendo cómo tendrían puentes. Hasta donde yo sé, ninguna bancada ha sido tomada. ¿Cuál es mi lectura de los hechos? Si no han cambiado nada, previsiblemente las bancadas no van a cambiar tampoco el sentido de sus votos. Y mañana se va a repetir la mayoría de los votos en abstención. Lo que significa que este gabinete mañana cae. Y yo creo que el gobierno está orientando intencionalmente las cosas a un estado de confrontación para que el gabinete caiga y entonces procurar tener en jaque al Parlamento, porque dos gabinetes enteros que caen y el presidente está facultado para disolver el Congreso. Pero esto estoy seguro que ninguna fuerza política quiere, porque entonces significaría en la práctica que, cuando haya un nuevo Congreso en el que definitivamente el gobierno no va a tener aún menos mayoría que ahora, por la intención de voto que tiene, por la poca aprobación que tiene el gobierno, en realidad el presidente, eso debería ocurrir algo parecido a lo que ocurre en Francia, una suerte de cohabitación. El presidente debería llamar a un primer ministro de la oposición, ¿no es cierto? Porque si no, no hay gobernabilidad posible. Y obviamente ningún miembro de la oposición querrá ser primer ministro, ningún partido de la oposición querrá subirse al gobierno, faltando 1 año y medio luego para las elecciones. O sea que eso no va a ocurrir, le van a dar el voto de confianza, ¿o no? Nosotros como Acción Popular seguimos pensando lo mismo, como dice mi colega Javier Bedoya. Ustedes se abstuvieron, ¿no? Nosotros nos abstuvimos ayer. Salvo Merino, por si acaso. Merino cuando se vota a último momento. Vamos a ver, pero puede ocurrir lo que dice Marta, ¿no? Pero nosotros hasta hoy seguimos pensando igual, la mayoría de la bancada por lo menos. No sé que se abstendrían. Nos abstendríamos, mira, Jaime, permíteme desarrollar también otros puntos que en mi modesto entender fallaron ayer. Por ejemplo, en el tema de la lucha contra la corrupción no se habló mucho ayer, incluso ni siquiera se invocó al Consejo de Estado para que convoque a todos los poderes que están involucrados en este tema. En Seguridad Ciudadana se ha hecho prácticamente un aspaviento, un figuretismo, como se le ha dicho ayer permanentemente al ministro Urresti, ofreció capturar a diversas personas que ahora, por ejemplo, en el caso de Ancash, que yo presido esta comisión, hay como 35 personas que están siendo, digamos, con orden de captura y no los capturan.
Y hay una falencia que quizás acá lejos de Lima, lejos de las provincias... Pero eso ¿qué tiene que ver con el gobierno? No, es que el ministro Resti es el ministro del Interior. Ya, te refieres, ya pensé que era un problema. No. El otro tema relacionado, por ejemplo, con el sector de agricultura. Ayer solamente se habló de manera general del tema de la política mi riego, pero no se habló de otros temas. Y Jaime, no olvidemos de que dentro del sector de agricultura hay millones de familias que viven de este importante sector. Quizás en Lima no se siente mucho, pero en provincias, discúlpame, ahí está muy precaria la agricultura y hay millones de familias que viven de esta importante actividad. Bueno, en el caso de Fuerza Popular, que se abstuvo, ¿podría pasar a simplemente oponerse, pasar al no, o se va a mantener en la abstención? Lo que pasa es que si Fuerza Popular variara su voto al no, él perdería la mitad de su peso, son 63 votos de abstención, 33 votos porque había personas que estaban fuera de los 35 que ahora somos. Entonces hubiera ganado el sí con sus 50 votos, claro. ¿No? Entonces yo creo que mañana no, yo estoy segura que no vamos a cambiar el voto si es que, como dicen mis colegas, no se anuncia ningún cambio. No es el utilitarismo, Jaime, de que cambio para conseguir dos grupos, dos bancadas, lo necesario para cambiar, sino yo creo que hemos hecho ayer en el debate político en el que hemos participado, hemos hecho algunas advertencias. Ya escuchamos acá el tema de seguridad ciudadana, el tema de la economía, el tema de la presencia de estos intereses no muy claros al interior del propio gobierno, el tema de la propuesta tan torpe a 2-3 días de presentarse el gabinete de una candidatura que divide al país, como es el caso del señor García Sayán, y que no lo une, al contrario. Y así hay una serie de temas en los que el gobierno tiene que prestar atención. No es un capricho de los congresistas. Y ayer más bien nos ha ido a pechar, ya nos había pechado previamente la señora Nadine Heredia cuando nos dijo, no, el Congreso tiene que votar sí o no. Y ayer lo repitió como un colofón terriblemente raro de Ana Jara. Eso fue un error político. Así es. Que me sorprendió, porque hasta ese momento ella demostraba habilidad política. Lo que pasa es que Ana Jara no es el tema de Ana Jara. Ana Jara es una mujer, que a mí me parece una mujer muy íntegra, una mujer muy capaz, pero es lo que ella representa y trae consigo. Ella no ha movido una sola ficha de este gabinete. Ella entra porque sale Cornejo y entra a Otárola porque ella pasa del Ministerio de Trabajo a la presidencia del Consejo de Ministros y punto. O sea, su presencia, su liderazgo ahí nos parece que no es... bueno, pero sería el caso de cualquiera, ¿sí? ¿No? Porque, digamos... el problema era que había que cambiar lo que dijimos al principio, había que cambiar el primer ministro, no el gabinete, sino el primer ministro. Y eso obliga a Jaime, este trámite. No, es que había que cambiar al señor Mayorga, había que cambiar también al señor Cateriano, que está pasando muy someramente ahí, pero tiene un tremendo problema con los satélites y con la compra de satélite y una serie de otras cosas. Entonces, no, cayó el señor Cornejo, pero no era, es porque han seguido insistiendo en mantener a otras personas que debieran haber sido cambiadas. Bueno, pero si se mantiene la misma votación el día de mañana, hay que volver a votar, ¿no? Así es. No implica eso que no se le dio el voto de confianza, queda sin resolver nuevamente. Y la pelota en la cancha de ellos, para que hagan lo que los congresistas le hemos expresado al gobierno, qué cosas advertimos, y tenemos razón, Yo no sé, por ejemplo, en el tema de la huelga médica, a mí me parece que lo que están pidiendo los dirigentes ideologizados de la huelga médica es prácticamente tirarse abajo la reforma que está avanzando. Pero entonces es un error ponerse del lado de los dirigentes y no del lado de los usuarios. Ese es el tema, ¿no? La incapacidad del gobierno de no darse cuenta que los perjudicados son los usuarios. Y si es un grupete de Jaime... Hay que interpelar entonces a los dirigentes, al gobierno. Si fuera cierto que son... Jaime, si fuera cierto que es un grupete, el gobierno no tiene capacidad para deshacer ese grupete. ¿Cómo? Por favor. ¿Cómo? No, hay muchas. No. Convencer, llamar a los demás médicos, dar medidas concretas, pero no se puede decir levanten la huelga para hablar. Javier, bueno, entonces esto puede durar muchos días, pero mientras tanto no puede... En mi opinión no, Jaime, en mi opinión no. La Constitución establece que dentro de los 30 días de haber asumido funciones, el gabinete tiene que presentarse buscando el voto de investidura. Y
para esos efectos, la Constitución manda que el presidente del Consejo de Ministros hace cuestión de confianza en la aprobación del mensaje que ha dado. Eso se ha cumplido, la formalidad. El Parlamento está dentro de sus atribuciones el dar la confianza o el denegarla. Se han presentado por segunda vez en este gobierno casos en que los votos en abstención, o sea que no se pronuncian ni por el sí ni por el no, son mayoría. Y no hay acuerdo. Para esos casos, el reglamento y la interpretación que de él se ha dado, las prácticas parlamentarias, establecen que entonces el presidente del Congreso tiene que de inmediato proceder a una segunda votación. Por eso es que anoche la presidenta no ha levantado la sesión, sino la ha suspendido y continúa mañana la misma sesión. Y vamos a la segunda votación. Supongamos que el escenario se repite. El gabinete no ha obtenido, en mi opinión, el voto de respaldo. Y ese gabinete, en mi opinión, debe renunciar de inmediato. Hay esta segunda votación porque los reglamentos internos así lo establecen. Pero si mañana producida la segunda votación no hay un voto definido, en mi opinión el gabinete tiene que renunciar. Eso equivaldría a negar el voto de confianza. Es que no se le ha dado el voto de confianza. Yo entiendo que el tema es debatible, pero yo creo que esa es la situación que se puede dar y que se debe dar. No puede el país permanecer indefinidamente en una situación de limbo político con un gabinete juramentado, pero sin la investidura habiéndola solicitado al Parlamento. Ahora, el gabinete, el gobierno ha perdido obviamente mayoría en el Congreso. Es que no se han dado cuenta de eso. No se han dado cuenta de eso. Pero en teoría, entonces, el presidente debería llamar a alguien de la oposición, debería formar un gobierno con la oposición, como en un sistema parlamentario. Y eso los partidos no lo van a querer hacer tampoco. Entonces, es una especie de situación sin salida, Jaime, desde ese punto de vista, porque ya a quién va a poner, si ya Ana Jara sale del escenario, ¿a quién van a poner como primer ministro? Tendría que ser alguien de la oposición. Alguien de la oposición o alguien de renombre del país que tenga ciertas condiciones morales, que tenga credenciales democráticas, y yo estoy seguro que así puede ocurrir. ¿Quién, por ejemplo? No se me ocurre ahorita ningún nombre, pero es bueno. Ese es el problema. Pero ese que esa sería una tarea ya del propio gobierno, del ejecutivo. No, nuestro sí el nombre, no somos Biafra, Jaime, no somos Biafra como para decir. Son personas que no son políticos, que no saben nada de estas cosas. Pero es bueno precisar también, dejar claro que lo que está ocurriendo en estos momentos no es culpa del Congreso. Es un tema que nosotros permanentemente ya le hemos venido diciendo al presidente Ollanta Humala. Incluso ya hubo el anterior gabinete con el señor Cornejo, ya no tuvieron, hemos pasado lo mismo. Y ahora se ha repetido tal cual después de unos cuantos meses, y por lo tanto eso el presidente Ollanta Humala, incluso ellos mismos son los que forzaron la situación al prácticamente perder su bancada a 6 personas más. Y si vamos a otro gabinete seguramente van a perder 6 más. Por lo tanto es bueno que se sepa y que es bueno que la colectividad entienda de que no es culpa del Congreso que hayamos llevado a esta polarización, sino es el propio Ejecutivo. Yo creo que el Ejecutivo sí tiene mayoría, porque hay partidos y bancadas que sí están dispuestas a votar. Por eso es que tenemos una presidenta del humanismo, porque debía haber sido un presidente de la oposición, ¿no? Sí creo que tienen. Lo que pasa es que la situación ha llegado a tal punto que incluso los que estaban dispuestos a apoyar al humanismo ya no lo quieren apoyar porque las cosas han adoptado ribetes ya demasiado grotescos. No es posible, volvemos a tomar en los temas que hemos planteado. No es posible la permanencia de un ministro que está tan cuestionado como el señor Mayorga. No es posible que se mantenga así y nos mantengamos impávidos frente a que queremos otros 100 días de huelga médica y miles de operaciones y miles de ciudadanos y pacientes no atendidos. Según el del ministerio, la huelga médica afecta al 5% de los médicos en Lima y al 11% promedio en el Perú. Pero solamente en ciertas zonas del sur tiene más importancia. Pero sin embargo, entonces, convertir eso en un motivo para tumbarse un gabinete me parece francamente pero exagerado. Es que no es un motivo, es uno que se suma a muchos otros. Se pone usted del lado de unas demandas que
que suponen la derogatoria. Pero entonces hay que aplicar el principio de autoridad, y si esas personas tienen razón y no es representativo su intervención, se declara la huelga ilegal y se les perdón, entonces que los despidan, pues, pero no puede haber falta pero entonces las cosas claras, las cosas respaldo político, ellos son los ejecutivos. Pero además, Jaime, si analizamos el gasto, la ejecución, por ejemplo, en infraestructura del presupuesto hasta el momento, hoy que estamos ya prácticamente al 9º mes del año, nadie en ningún sector como salud ni educación pasa del 50%. Esa es una ineficiencia enorme. Entonces se ha llegado a puntos, Jaime, donde ya las cosas tienen ribetes que en los que los partidos que incluso tradicionalmente estaban dispuestos y han apoyado hasta hace muy poco a ese gobierno, ya no lo quieren apoyar. El hecho de que falte 1 año y medio para las elecciones o algo más, ¿no influye también en esta actitud de las bancadas? Es una especie de ganancia, de búsqueda de ganancia política también, ¿no? Bueno, es natural por otro lado. No, estamos, y no tendríamos que esperar 1 año y medio, porque estamos en un proceso electoral de aquí a 2 meses o mes y medio. No, pero eso es municipal. Y regional, ¿no? Pero evidentemente es el preámbulo de la del 2016. No, lo que pasa es que ha sido una circunstancia que ha permitido evaluar la marcha del Estado, hacer un balance del gobierno en sus 3 años y pico, y evidentemente hay ajustes que se niegan a efectuar, hay cambios que se niegan a efectuar. Entonces, el Parlamento no puede ser dama de compañía del Ejecutivo y chicheñor en todo lo que ellos planteen. Tenemos una labor de fiscalización y la estamos ejerciendo. ¿Y cuál sería para ustedes el cambio, la señal que los llevaría a ustedes a cambiar? En primer lugar, una clara definición en la conducción del país en cuanto a quién conduce y también en las políticas. Pues eso es muy abstracto, muy general. No, pues, ¿qué significa eso? Por favor, Jaime, ¿quién conduce? Manuel Vicente Villarán, que fue un gran jurista en la primera mitad del siglo pasado, escribía, al hacer la historia de los gabinetes, que cuando hay un presidente débil, normalmente nombraba un primer ministro fuerte. De los 6 o 7 primeros ministros de este gobierno, el único que creo que reunía esas características fue el señor Valdés, el segundo, ninguno otro más. ¿Ana Jara no le parece que podría reunir esas características? A mí me causó una excelente impresión, pero a mí ha sido casi una revelación. Es una pena que tenga que salir por esta circunstancia. Pero no ha tenido la oportunidad de formar un gabinete propio, pues. Claro. Ha entrado ella como parche y no. Este cambio de gabinete no obedece pues a una crisis general. No, debió obedecer Jaime. Pero era necesario cambiar hay una premisa que no es correcta. Claro. Han habido varios cambios, inclusive unos días antes que caiga Cornejo por el tema del acoso a Víctor Andrés García Belaunde, cambiaron a 3 ministros, cambiaron al ministro del Interior, a la ministra de Relaciones Exteriores y al de Producción. Perdón, pero no eran pues los que debían cambiarse urgentemente. ¿Por qué no cambiaron a Mayorga? ¿Por qué no cambiaron a Cateriano? ¿Por qué no afirmaron? El caso de Cateriano es un caso personal casi de fuerza popular y de letra. Porque él se dedica cada vez que habla a atacar los arcenes. Ese punto hay de por medio 600 millones de soles de la compra de un satélite de una manera no muy santa tampoco, como proveedor único y con carácter de secreto cuando es un satélite que va a tener hasta efectos civiles. Por favor, otra muestra de posible. Por eso, un ministro que no asegura la transparencia en la ejecución de cientos de millones de soles, por favor, ¿para qué está ahí? Y otro tema, hay contra todos los ministros, lo que sí también este gobierno yo creo que ha fallado mucho es en el tema de la transparencia, pero fundamentalmente no se ha modernizado con la reforma del Estado que debió haberse hecho, sustentado fundamentalmente en el gobierno electrónico.
Ahora se habla de mucha corrupción, se habla de gastos que no se han llevado, se habla del SEAP, del SEACE, de la OCE, y esto lamentablemente no se ha implementado y creo que no se va a implementar mientras no exista un liderazgo desde el presidente de la República, como existe en otros países pequeños, como el caso de Uruguay, en que es que el propio presidente de la República el que lidera la modernización y automatización del Estado a través del gobierno electrónico. Se habla ahora de estos temas de corrupción que existen en todos los niveles, nacionales y subnacionales, pero muy poco se está haciendo. Hasta el señor Cornejo, cuando se le dijo, lo Cornejo y se le planteaba que hay una iniciativa legislativa ya dictaminada en la Comisión de Descentralización para aprobar el gobierno electrónico que se convierta en una política de Estado, lamentablemente eso no ha ocurrido. Y por otro lado, en este tema de corrupción, por ejemplo, yo sí tengo serios cuestionamientos en el tema de las compras y adquisiciones, que recientemente se aprobó un proyecto de ley en la pasada legislatura, pero asimismo también en la transferencia de fondos. Es decir, que si nosotros revisamos que el Ministerio de Economía y Finanzas transfiere a las regiones diversos fondos, no se ha concretado de manera concreta. Y eso, como tú estabas en el preludio de este programa, hablabas de que la descentralización tampoco se ha concretado y muy poco se ha tocado. Te escuchaba decir sobre todo el presidente Iván Tumala, que está en Selendín, donde hecho sea de paso ha inaugurado una carretera inconclusa. Esa carretera que acaba de inaugurar, falta un tramo entre la Encañada y 1 kilómetro. Es inconclusa. Ha tenido la valentía de tocar el tema Conga, ¿no? Y decir, bueno, yo dije esto antes, pero ahora la cosa es así. Y bueno, si ustedes quieren tantas obras como las que estamos dando, hay que generar los recursos. Y para eso se necesita... uno de los tantos mea culpas que debieron y tuvieron la oportunidad anoche en el gabinete cuando se presentó al Parlamento. Es cierto. Bien, no ha habido mea culpas, efectivamente ha habido triunfalismo y eso se paga caro, por lo visto, de lo que está ocurriendo hasta ahora. Bien, muchísimas gracias a nuestros invitados. Vamos a ver qué pasa entonces el día de mañana. Damos una pausa, regresamos ahora con el constitucionalista Raúl Ferrero para analizar este caso, precisamente si es que una reiteración de la votación el día de mañana implicaría ya la negación del voto de confianza o no, en fin, temas vinculados.